profundizaron en esto el estudio de las prácticas circenses, que Antonella, con toda su experiencia trabajando en un colegio con prácticas circenses, lo trasluce en esta publicación, que la intención es, con esta mesa redonda, es poner en discusión estas 3 investigaciones, específicamente en lo que se abocó Antonella Frankel y Martín Falcati, porque cada una lo hizo con distintas perspectivas teóricas, con distintas metodologías y demás. Así que, Anto, todo suyo en la mesa redonda. Bueno, muchas gracias, Silvia. Gracias por la presencia. Le voy a dar un breve marco teórico de la presentación, pero después más que nada voy a contarles qué es lo que sucede en una escuela secundaria de Río Cuarto, en la que hace ya más de 10 años se utilizan las herramientas del circo para llevar adelante el proyecto de educación física. Si bien, como cuenta Silvia, desde el 2011 aparece el circo en los lineamientos curriculares, ya desde antes varios docentes de educación física en esta institución utilizamos las herramientas del circo para llevar adelante los contenidos propios de la educación física. En este sentido, este grupo de docentes consideramos que la educación física como disciplina adquiere su condición de hecho escolar cuando se adapta a las necesidades de sus destinatarios. En ese sentido, este proyecto selecciona sus contenidos a partir de varios puntos. Para empezar, esos contenidos deben promover prácticas que atiendan a esas necesidades. Para seguir, debe dar respuestas a intereses diversos de los estudiantes. Tiene que abrir el juego actividades corporales que eliminen los caminos únicos de aprendizaje. Y tiene que asumir que la sensibilidad corporal de los adolescentes, en este caso particular, es amplia y es diversa. Por ende, se deben habilitar esas manifestaciones de singularidad y de identidad corporal y dar respuesta a las diversas biografías motrices de estos estudiantes. Es ahí donde aparecen las actividades artísticas como respuesta a estas necesidades. Y en nuestro caso es donde aparecen específicamente las actividades y las artes del circo para llevar adelante las clases. En general, el potencial o las ventajas que tienen las actividades circenses en el ámbito formal en la escuela, digo en general porque después voy a hablar específicamente de lo que sucede en el Santa Eufrasia, identificamos que se da un desarrollo socioafectivo, que al cuerpo se lo considera desde todas sus dimensiones, la social, la cultural, etc., además de la biológica, como lo suelen hacer quizás las actividades más deportivas. Produce emociones positivas, lo cual hace que el aprendizaje de los contenidos sea más fluida y además apoya los demás aprendizajes fuera de la educación física. Se da lugar a la espontaneidad, se da lugar a la emoción, se da lugar a la convivencia, a la cooperación, se da lugar a la creatividad, desde lo gestual, desde lo expresivo, desde lo compositivo, desde lo interpretativo. Y además, lo más importante, que en realidad esto lo empezamos a ver una vez que empezamos a hacer la actividad, es que son actividades que generan una búsqueda de convivencia entre los estudiantes y entre los docentes. Son actividades que se abren al juego, que se abren a la expresión iniciática de ciertas cosas y, por supuesto, al movimiento, que al fin y al cabo es lo que nos interesa en la educación física. Habiendo dicho esto, ahora les voy a contar en particular qué sucede en el Santa Eufrasia. Yo particularmente soy profesora de cuarto año, que es el ingreso de los estudiantes en el ciclo orientado. El Santa tiene la particularidad de que es una escuela con orientación en arte y en comunicación, lo cual nos habilita a los docentes a crear proyectos que se vinculen al arte. En educación física, entonces, desarrollamos un proyecto que se llama Posibilidades Artísticas
desarrollamos desde ahí. Como objetivos generales, este proyecto considera al movimiento corporal como medio de comunicación, de expresión y de reconocimiento cultural. Entonces ahí ingresa una palabra que nos abre el camino y nos posibilita hace 11 años a introducir las actividades artísticas, en ese momento sin nombrar el circo, porque hablábamos de la cultura corporal del movimiento y cómo esa cultura corporal del movimiento albergaba a la danza, a la expresión corporal y dentro de esa expresión corporal a las acrobacias, a la danza acrobática, etc. Empezamos a reconocer diversas técnicas artísticas y disciplinas artísticas y empezamos a plantear nuevos objetivos como el desarrollo de la autonomía, de la creatividad, de la comunicación, de la cooperación y de las conductas motrices también y capacidades físicas, etc. Bien, ahí surge este proyecto. Les voy a nombrar los grandes ejes del proyecto y cómo van ingresando esas disciplinas dentro de estos grandes ejes. El cuerpo, tono, postura y equilibrio. Los profes de educación física van a recordar los lineamientos curriculares y cómo estos ejes se repiten y se repiten. Y cómo cada docente tiene la posibilidad de enseñar esos contenidos a través de diversos medios. Porque el lineamiento nos plantea un contenido, pero no específicamente un medio o una herramienta para llegar a esos objetivos y el aprendizaje de esos contenidos. En nuestro proyecto, ese eje le agregamos acrobacia individual, ¿sí? Y desarrollamos apoyos, rólidos, verticales, medialunas, diversas variantes de todas esas cosas. Desarrollamos las capacidades físicas, etc. ¿Y cómo entra la actividad artística? Se aprende la técnica, pero además se proponen hacer secuencias, se propone hacer una puesta en escena, se propone hacer un número, le decimos en el cole, como llevar toda esa técnica a la creación de una secuencia que además exprese, diga, cuente. Bien. Otro gran eje, el cuerpo y sus capacidades motrices. De nuevo, acrobacia individual y acrobacia aérea. Trabajamos las capacidades condicionales, coordinativas, el equilibrio, la orientación, el ritmo, la anticipación, la diferenciación, la agilidad, la regulación y la dirección del movimiento. Un montón de contenidos propios de la educación física desarrollados en estas disciplinas. En acrobacia aérea hacemos un poco de tela, un poco de trapecio, un poco de aro a veces, danza aérea también. Otro gran eje, el cuerpo y su relación con espacio y tiempo, danza acrobática. ¿Sí? Desarrollamos nociones de tiempo, de espacio, niveles, planos, ritmos, de nuevo el equilibrio estático, dinámico, desplazamiento, giros, saltos. Otra vez, se aprende la técnica y se desarrolla una secuencia de danza acrobática. Otro gran eje, el cuerpo y su relación con los otros. Acá me voy a detener un poquito más porque es donde trabajamos la acrobacia grupal y donde además de todos estos contenidos propios de la educación física, aparece el sostén, aparece la colaboración, aparece el trabajo grupal como el único camino para resolver esos contenidos, aparece la identidad, la expresión corporal, aparece el lenguaje corporal, porque a veces debo comunicarme con el otro sin utilizar la palabra, etc. Todas cuestiones que en verdad yo aprendí del circo más que de la educación física. El cuerpo y su relación con los objetos. Ahí aparecen los malabares, que sí están directamente nombrados en los lineamientos curriculares. Aparece el salto de cuerdas, aparecen los zancos, aparecen los monociclos. Trabajamos lateralidad, trabajamos manipulación, trabajamos la relación con los objetos, trabajamos la independencia segmentaria, etc. Todos estos grandes ejes, en cuarto año, lo que sucede es que yo particularmente les doy un acercamiento a todos estos contenidos
digamos, los contenidos básicos son los que son enseñados. Y en quinto y sexto año, si los alumnos siguen en la trayectoria escolar, desarrollan un poquito más de cada uno y hasta luego tienen la posibilidad de elegir una disciplina y desarrollarla hasta que termine su trayectoria en secundaria. Además, hay un proyecto que es directamente una puesta en escena, en la que directamente los chicos se convierten un rato en artistas y se suben al escenario a demostrar todo lo aprendido en el trayecto del ciclo orientado. Rescato de este modo de enseñanza y de la entrada del circo en la escuela secundaria, cómo surgen modelos alternativos de organización de los contenidos, del proceso de enseñanza y aprendizaje, de esta posibilidad de especializarse en algo y más que nada cómo se crean puentes de integración y transmisión de ese conocimiento entre los pares. Porque llega un momento en que quienes están en sexto año son quienes le transmiten el conocimiento a quienes están en cuarto y nosotros solamente funcionamos como contención o como organización de los espacios mientras el conocimiento se transmite entre pares. También rescato que nos ha dado la posibilidad de hacer un trabajo interdisciplinar en la escuela, porque llega un momento en que la actividad corporal necesita de otras cosas. Y ahí conecto también con el circo actual, el circo contemporáneo que hibrida la danza, hibrida el teatro, hibrida la música, hibrida el audiovisual. En la escuela pasa lo mismo. Para esa puesta en escena se necesita de trabajar con el profe de música, con el profe de teatro, con las profes de teatro, con las profes de audiovisual, etc., con las profes de artes plásticas. Y es un trabajo interdisciplinar que por supuesto alimenta aún más el trabajo específico de la educación física. Y bueno, logramos crear, creo, un espacio educativo no solo de movimiento, sino de reflexión, de descubrimiento y de desarrollo corporal, que asume que esos desarrollos corporales son múltiples y que los caminos para ese desarrollo son múltiples. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hola a todos y todas. Sí, quedé medio petita, porque estoy así como confiándome más alta. El micrófono ahí se quiere. No, se escucha. Sí. Se escucha bien. Bueno, en principio un gran agradecimiento por esta invitación a Martín y a la posibilidad de compartir este espacio de intercambio y conversatorio, que es un nombre que puede vincular estas ideas de intercambiar experiencias y trabajos que venimos realizando. Bueno, me presentaron, soy Julieta Infantino, investigadora del CONICET. Hace muchísimos años que trabajo con artistas de circo, desde la investigación. Y lo que venimos a presentar es este hermoso libro que titulamos Pedagogías Circenses, Experiencias, Trayectorias y Metodologías, que lo compilamos junto a Mariana Sáez y Clarisa Scioli. Lo pronuncié muy bien. Después de varios años de trabajo conjunto, no le temo más al apellido Scioli, lo escribo bien siempre además. Bien, armamos una exposición que pretende, por un lado, contar un poco el proceso y el porqué de producir este libro y también algunas de las tensiones que recorremos a través de los distintos autores que escribieron en este libro y que vamos a presentarlas más adelante. Un poco les voy a contar que la idea del libro surgió, lo contamos en la introducción, una noche de verano después de realizar una varieté, en realidad una charla y una varieté en La Plata. Yo a ellas dos ya las conocía
pero después de esa charla en la que yo había presentado algo sobre arte y transformación social y vos habías presentado otra cuestión de tu investigación, nos quedamos charlando después de la varieté y pensamos, bueno, ¿cuánto hace falta un libro enfocado hacia la enseñanza del circo? Venían habiendo algunas producciones, pero no había un libro por ese lado. Y dijimos, si armamos algo, si lo presentamos, justo cerraba un subsidio en esos días de diciembre de 2018. Y dijimos, bueno, presentemos algo que podríamos invitar a algunos artistas, maestros a escribir, y armamos ese proyecto y quedó ahí en el tintero. Y unos meses después, a mitad del 2019, nos avisaron que nos lo habíamos sacado y era un subsidio más pensado para la producción de obra, porque venía del Instituto Provincial de Teatro. Entonces estaba pensado para la producción de obra y eran 6 meses. Y nosotras, mitad de 2019, teníamos hasta fines de 2019 para producir un libro en el que aparte habíamos pensado que escriban los propios artistas y los propios maestros y maestras de circo. Bueno, una adrenalina muy grande, ¿qué hacemos con esto? Bueno, encarémoslo. Ahí ponemos un poquito los tiempos, el recorte, las condiciones de producción de un libro. Hay algo ahí que hizo que este libro sea de esta manera y no de otra, porque en esa búsqueda por encontrar la posibilidad de producir algo en 6 meses, un libro con maestros y maestras de circo, decidimos convocar a las personas que ya sabíamos que tenían algo escrito, que tenían alguna tesis realizada, que teníamos más contacto, personas con las que podíamos comunicarnos telefónicamente, quizás como para hacer ese seguimiento, y entonces armamos un libro que tiene 13 capítulos, son 14, 15 autores, y bueno, en ese recorte arbitrario priorizamos 2 cosas. Por un lado, queríamos mostrar la diversidad de formas en las que actualmente se desarrolla el circo y la diversidad de formas en las que se enseña el circo. El circo en los últimos 30, 40 años se diversificó ampliamente, desde aquel circo tradicional, enseñado y transmitido en la tradición familiar, hasta la actualidad, donde nos encontramos con circo en una multiplicidad de espacios, desde el callejero, las escuelas primarias, secundarias, las universidades y distintos estilos de circo, contemporáneo, más mezclado con el teatro, más mezclado con el... Entonces, todas esas diversidades era uno de los puntos centrales que queríamos respetar, y otro de los puntos, tratar de que algunos de los pioneros y pioneras de la enseñanza del circo en el país estén presentes. Todo este recorte nos llevó a esa arbitrariedad de que, por ejemplo, no haya ningún artículo de Córdoba, cosa que seguimos sufriendo cada vez que vemos esa compilación, y que no haya más diversidad federal, por supuesto, que quedó muy corto. Tenemos la idea siempre de pensar un 2 para incorporar muchas más experiencias, porque es un recorte claramente y acotado. Se cortó el power. Se pone negra cuando comparto pantalla, así que voy a compartir el video aparte. Bien. Entonces, el libro entonces compila a 13 capítulos que recorren experiencias de enseñanza y aprendizaje en estas diversas modalidades en las que hoy el circo se desarrolla. Y les vamos a pasar un videito corto de 5 minutos para que conozcan a los autores y las autoras. Para mí el circo es una forma de vida, una filosofía de vida, y es un lenguaje poético, popular, singular y colectivo. Voy a definir el circo de 2 maneras. La primera es que es un acuerdo entre locos.
Y la segunda es hacer posible lo imposible todos los días. Es un lugar, un espacio, una práctica de posibilidad y de mucha felicidad. Y es mi espacio de libertad, es mi espacio de juego. El circo es mi motor y mi lenguaje, mi obsesión, mi credo, mi permanente ilusión, mi utopía íntima. El circo es una gran emoción, una alegría profunda, mucha adrenalina, una hermosa sensación de pertenecer a una familia enorme, enorme, y como unos anteojos que hacen que el mundo esté lleno de lentejuelas. Es un arte escénico que hace capricho de extraordinario su juego escénico y busca los extremos, sean de una destreza o una torpeza. Es el arte comunicación. El circo para mí y para mi familia es una forma de vida. El circo para mí es lo mejor después de lo mejor. Es mi forma de ver el mundo, es mi manera de relacionarme, es mi estilo de vida. Para mí el circo es arte y entretenimiento, proeza y estupidez. Es algo que se disfruta en tribu. Es un trapecista haciendo una triple mortal en el mejor circo de París y un malabarista en la calle perdida de Bogotá. Y para mí el circo es expresión, juego, creatividad, es compartir con otros y otras el mundo cabeza abajo. Cuando enseñamos a hacer circo, enseñamos e incentivamos la solidaridad, la confianza, el compañerismo, el trabajo colectivo, cooperativo, el equipo que abraza la diversidad, la singularidad de cada uno, y también despertamos a seres superpoderosos y humanidades vulnerables. Lo que enseñamos son los valores del circo. Y el circo, para mí, es un transmisor de mensajes. Por eso siempre es importante pensar qué es lo que estamos compartiendo y por qué. Le enseñamos que el aprendizaje es colectivo, que el cuidado propio y ajeno son un estado, una manera de transitar el aprendizaje. Y intentamos enseñar que siempre se puede correr un poquito más el límite, siempre se puede encontrar algo nuevo. Enseñar circo para mí es abrir un mundo infinito de posibilidades a las personas que se animan. Enseñamos a que cada uno dé lo mejor de sí, tanto física, espiritual como colectivamente, que son tres dimensiones que sin duda no pueden dividirse. Cuando enseño circo, creo que permito a las personas expandir sus posibilidades. Y eso, cuando verificamos en la realidad la posibilidad de expandir nuestros propios límites, nos permite ampliar nuestra mente. Que enseñamos a arriesgar lúdicamente para emocionar, para sorprender, para inspirar. ¿Qué enseñamos? Cómo ganarnos el sustento para hoy, para siempre, y cómo hacer algo que nos guste y convertirlo en un hobby también. Además de nuestra tradición, es lo que principalmente enseñamos. Cuando enseñamos técnicas de circo. El circo no se enseña, se pasa. Es casi como el amor. El circo es un espacio de libertad donde nos reconocemos con nuestro propio cuerpo y el cuerpo de los otros. Nosotros enseñamos como adultos a encontrarse con ese cuerpo, a reconocerse con ese cuerpo en un espacio lúdico como el circo, y enseñamos a vincularnos con otros compañeros. Cuando enseño circo, lo que enseñamos es a sobrevivir. Enseñar circo para mí es acompañar y transmitir un lenguaje que nos conecta con el placer, el juego, el rolar, el trepar, el saltar. Y como docente, desde el cuidado y siempre desde el amor.
autores y las autoras del libro, en el que, como les decía antes, intentamos recorrer una diversidad importante de espacios. El PowerPoint se está como enloqueciendo. A ver. Volvió. Bueno. Magia. Como que se fue la Cobró vida propia. El PowerPoint está haciendo algo redondo. Sí, es que anda mal el teclado, pero a veces bueno. te pasan estas cosas. Bueno, se expresa el power. Sí, opina. Esta era la que yo quería, Aprovecha el baño. Bueno, ya me volví a hablar. Un poco en función de los distintos capítulos, cuando estuvimos planteando cómo organizar esos capítulos, que finalmente fueron los que escribieron los autores, porque habíamos pensado que algunos escriban por un lado que no llegaban a escribir en 6 meses, por lo cual decidieron publicar otras cosas. Entonces, en todo ese armado, que compilando un libro es todo un desafío, decidimos que en lugar de armar una introducción, nosotras queríamos armar un epílogo, un texto que recorra ciertas cuestiones que veníamos investigando en relación a ejes temáticos y tensiones propias del campo circense, propias de la diversificación del circo y de la contemporaneidad del circo, que cada una venía repensando, investigando y en diálogo con lo que los distintos autores y autoras escribieron. Entonces, un poco una de los ejes que queríamos comentar, si me deja el PowerPoint, sigo mirando y si no me lo acuerdo, es el de la tensión entre tradición y contemporaneidad e innovación. Acá recorremos en nuestro capítulo y aparece en el libro esta tensión entre muchas veces las categorías que usamos para dar cuenta de los cambios y la diversidad de formas de hacer circo. En el circo se usa como categoría nativa, diríamos las antropólogas, como categoría de uso, unas definiciones que muchas veces entre los propios practicantes no tienen mucho acuerdo, que son las categorías de circo tradicional, nuevo circo, circo contemporáneo. ¿Cómo definimos esas categorías? ¿Qué límites tienen? Una investigadora brasilera plantea que muchas veces las dimensiones de análisis con las que pensamos esas categorías son distintas. A veces tienen que ver con el tiempo. El circo tradicional sería el circo más antiguo, el circo nuevo, el que surgió, nuevo circo, el que surgió en Francia entre los 80, en los 70, 80, el circo contemporáneo el más actual, pero luego también eso se cruza con otras formas de pensarlo. El circo tradicional en relación al espacio sería el circo que se hace en la carpa y el nuevo sería el circo que se hace en espacios alternativos, o los estilos, el circo tradicional estanco y el circo innovador contemporáneo, y en ese sentido ahí nosotros trabajamos bastante estas tensiones entre una mirada que suele atribuirle al pasado esa idea de estático, estanco, obsoleto, versus un presente siempre innovador y mejor, ¿no? Entonces, en esas tensiones, un poco también los distintos autores van dando cuenta que muchas veces en el pasado también se innovaba, que muchas veces no conocemos cosas que en el pasado se hacían, centralmente pensaban en las técnicas. Y, por ejemplo, Marco Bortoleto, investigador de Brasil, plantea un poquito esto, ¿no? Cómo nos fuimos quedando con pocas técnicas, entonces enseñamos 3, 4 cosas, 7, 10 malabares, acrobacias, pero todas las
que fuimos recorriendo, tanto en el libro como en nuestro capítulo. Te doy la palabra. Bueno, otra de las tensiones que identificamos a lo largo del libro tiene que ver con algunas cuestiones que ya empezaron a aparecer también en la presentación acá de las compañeras. La tensión entre técnica y expresión, o técnica y creatividad, de la mano, en cierta forma, de la tensión que planteaba Julieta recién sobre dónde está la creatividad y la innovación, si solo en el circo contemporáneo, ¿no? Como de la mano de eso, pero también atravesando otras discusiones sobre cuál es la concepción de la técnica que hay detrás de ese tipo de postulados, ¿no? Un poco, vuelve a empezar esto, lo que planteamos nosotras en el capítulo es que muchas veces lo que se está poniendo en juego es una concepción que es instrumental de la técnica, que es una forma posible de entender la técnica, pero no la única, y desde la antropología y desde otras disciplinas sociales planteamos una mirada de la técnica que no es meramente instrumental, sino que plantea la técnica como una mediación simbólica con el mundo, y de ese modo no está escindida de valores estéticos y de valores sociales, sino que los encarna también, ¿no? Entonces, estas discusiones las vamos reconstruyendo un poco a lo largo de los capítulos, y eso nos permite también pensarlo en relación a estas distintas categorías, estos distintos posicionamientos al interior del campo del circo, y cómo también esta distinción o esta mirada más instrumental de la técnica también se asocia con una mirada o con cierto dualismo, una mirada más dualista en relación al cuerpo, y a distinguir por un lado el entrenamiento del cuerpo, el entrenamiento más mecánico del cuerpo y en ese sentido instrumental, del entrenamiento estético sensible, como asentado también en esa concepción dualista del cuerpo. Entonces, un poco a lo largo del capítulo, más allá de las distintas posiciones, lo que los autores van diciendo, en algunos casos de manera explícita, directa, y en otros casos como reconstrucciones que nosotras vamos haciendo desde nuestra lectura, nos permite discutir esa mirada y encontrar otras formas más complejas de pensar la técnica que no se asiente únicamente sobre lo instrumental, y pensar también de qué otros modos o cómo aparecen estas tensiones o esas ambigüedades que esas formas de pensar la técnica implican. ¿Qué lugar tiene o qué tipo de relaciones posibles encontramos entre un entrenamiento técnico y la libertad creativa? ¿De qué manera se posicionan los distintos autores en relación a eso? Leíamos por ahí en el texto de Sebastián como algo en relación a que la técnica se puede encontrar en la improvisación o en la exploración, ¿no? Como muchas veces aparece la idea de que primero la técnica, luego la exploración creativa, como que necesito las herramientas técnicas para llegar a la libertad creativa, pero no es la única manera de pensar la relación técnica-creatividad. Hay otros caminos posibles que aparecen también y que plantean que la técnica se puede encontrar en distintos momentos de los procesos exploratorios, ¿no? Y que no siempre tiene que ser el punto de partida inicial, y que justamente no tiene que ser el punto de partida porque no se la piensa separada, no se la piensa como algo que está escindido de la cuestión estética o sensible, sino que se entiende directamente desde este punto, que no es algo que aparece en todos los capítulos, de modo explícito, sí en algunos, pero sí es una lectura que nosotras proponemos como un eje transversal que puede permitir poner en diálogo los distintos capítulos a partir de este eje. Te dejo la palabra y justo la diapositiva que se perdió, pero ahora voy a tratar de recuperar. No voy a decir nada, dejo hablar unas cosas. No, yo sobre todo voy a hablar del riesgo, temas que siempre que pensamos en circo, entre tantas otras cosas que nos imaginamos, lo asociamos a la idea de riesgo. No necesariamente el riesgo tiene que ser la hazaña o el peligro, a veces el riesgo está simplemente en el estar en escena. O, bueno, en el caso de los malabares, en la dificultad de algún truco, en la acumulación de elementos, en la cantidad de elementos, ¿no? El riesgo está permanentemente en nuestra vida. Creo que nacer es la situación más riesgosa que hemos cruzado y atravesado. Pero bueno, una de las preguntas que se hace uno de los autores, que es Hodgman, es si es posible un circo sin riesgo. Para que lo pensemos. Pero bueno, lo que sí podemos pensar, y que es necesario pensar de qué forma abordamos el riesgo en el circo y sobre todo en las clases de circo.
muy arriesgado y muy mandado, bueno, que tenga conciencia del riesgo. Después, ¿cuáles serían las consideraciones pedagógicas que tenemos que tener para abordar técnicas que implican riesgo, ¿no? Para dar clases de forma segura, la cantidad de alumnos en relación a la cantidad de material, las condiciones para hacer prácticas seguras, que haya elementos de seguridad, colchones, ¿no? Los materiales en condiciones, el espacio adecuado. Y después, sé que voy saltando de un tema al otro, recuerdo, pero ya hablamos mucho. Te pongo un paréntesis, recuerdo que uno de los capítulos que queríamos compilar era uno sobre seguridad aérea, que no pudo llegar Mariana a escribirlo y escribió otra cosa, pero entonces dijimos, bueno, algo de esto tiene que estar en algún lugar y lo escribió Clary en nuestro capítulo, en algún lugarcito, pero la importancia de pensar en la seguridad, ¿no? Sí, que de hecho varias compañías y varios artistas es una preocupación muy actual el tema de la seguridad y de las condiciones que posibilitan la realización de las prácticas circenses. Bueno, y después algo que también surge a la hora de pensar los riesgos, también de pensar el riesgo, cuáles son los riesgos que se corre a la hora de formalizar los saberes circenses, ¿no? ¿Qué ganamos y qué perdemos cuando las artes de circo ingresan en el sistema educativo, en la formalización? ¿Cómo hacer para no traicionar la experiencia pedagógica, la experiencia colectiva, esto que se da en los talleres, ¿no? La cuestión del conocimiento más horizontal o compartido? Bueno, ¿cómo hacer? Y después, ¿cuál es el ámbito propio de las artes circenses? De la enseñanza, del aprendizaje de las artes circenses. ¿Cuál es el ámbito propio? ¿Es la educación física? ¿Es la educación artística? ¿Las artes circenses son un ámbito propio en sí mismo? ¿Tienen su propia pedagogía? Bueno, esas son las preguntas que me parece que hay algunos. Y teníamos como una última línea que en realidad ahí vas a desarrollar un poco, ¿no? Iba a empezar a hablar, que en realidad tiene que ver un poco con algo que encontramos, que algo mencionó Antonella mientras la escuchaba, lo pensaba también, que tiene que ver con estas potencialidades políticas de la práctica colectiva del circo y lo que nos apela a pensar en la potencialidad de la enseñanza de esto. Y algo de lo que planteamos y que plantean los artistas y los educadores en el libro también es esta cuestión casi intrínseca del circo, de lo colectivo, de la producción colectiva, del aprendizaje colectivo, de la potencia que ese aprendizaje colectivo tiene. Y entonces, ¿qué se enseña en los espacios de enseñanza? No se enseña nada más que técnica, se enseñan muchas cosas más, se enseñan modos de pensar el circo como un modo de vida, como un modo de trabajo, como una forma de ganarse la vida, pero además también como una instancia colectiva de conocimiento y de generación de aprendizajes, y también algo que tiene que ver con la esperanza, ¿no? Y ahí por ahí esa es tu parte central porque la desarrolló muy linda. No, un poco, algunas de las cosas aparecieron ya en los fragmentitos del video y en lo que fueron compartiendo las compañeras recién, pero el desarrollo que fuimos haciendo y el postulado que traemos ahí como cierre tiene que ver un poco con retomar la idea de la esperanza, un poco apoyadas en algunas conceptualizaciones como la pedagogía de la esperanza de Freire, que nos permite hilar ahí algunas cuestiones para pensar como un entrenamiento como es el del circo, una práctica como es la del circo, que implica, como lo decía alguna de las personas en los videos recién, correr límites o pensar otras posibilidades, cómo eso se ancla desde el propio cuerpo con otros, pero también nos permite pensar alternativas de vida, ¿no? Como es una esperanza que se ancla en el cuerpo, pero que puede tener, y un poco creemos que eso también es lo que se enseña cuando se enseña circo, es poder tener esas proyecciones y esa esperanza de
Bueno, yo para empezar estoy en la disyuntiva de si voy a hacer pis ahora o después. Pensando eso. Todos al baño, todos al baño. Sí, porque no estoy al baño. Muchas gracias. Me hizo recordar el centro para cierto. Disculpa. Bueno, perdón esto improvisado, pero por 20 años estuve en el colegio con la profe, hasta marzo de este año, y muchas de las cosas que ustedes fueron comentando directamente me llevaron ahí. A recordar a los chicos en los pasillos, los chicos todos, en los pasillos yendo con una cosa, con la otra, de un espacio a otro. Esta idea que ustedes dicen permanentemente de lo colectivo, creo que son cuestiones que los pibes en el secundario salen con este ADN, ¿no? Se pone frío. Es imposible no pensarse, me parece, en el otro. Y lo veo acá aún cuando cruzamos, sin importar la carrera con el estilo, esas cosas siguen ahí latentes, ¿no? Y a su vez lo he vivido como papá, y bueno, Tiago, mucho más grande, ha estado con esto en el cole, y es andar por casa y que andar cuidándonos porque él va haciendo malabares, sigue, mientras va estudiando no sé qué cosa, pero él anda haciendo malabares y vos estás hablando con él y está haciendo malabares y tiene que ver con esto, ¿no? ¿Y te presta atención? Sí. Porque hace todo, hace los malabares, pero mientras él está hablando y vos tenés que tratar de seguir lo que te está diciendo. Pero bueno, excelente, profe. Así que muchísimas gracias por lo que han podido decir hasta acá y disculpas por mi partida, pero tengo que volver a las reuniones. No, muchísimas gracias a vos. Gracias. Muchas gracias. Disculpas. Muchas gracias, Gracias, Pablo. Que estén bien. Bueno, podría decir que más aliviado, pero no, la situación tampoco es que me la verdad que traía como alguna idea de lo que iba a decir y escuchando eso se explotó un poco. Si bien lo contó, se explotó, me siento un poco como parte del territorio de lo dicho. Siento estar haciendo circo ahora, ¿no? Malabares ahora. Cuando el Pachi presentó dijo investigador y está bien en un sentido, pero en el sentido en que siento que atraviesa otras actividades, o todas las actividades, hasta lavar los platos aquí. Ya lo voy a intentar como llevar a esas integridades psíquicas. Permítame que me exprese a veces con algunas categorías un poco extrañas, como cuando le de mí a lo mejor diga integridad psíquica, esta integridad psíquica, porque hablar de cuerpo y solo cuerpo como espacio de sensibilidad, de generación de aprendizaje o de lo que sea, es un poco raro. Como hablo también de intelecto por separado o lo que fuera, ¿no? Voy a ir saltando indudablemente porque va a estar todo explotado también. Entonces cuando el Pachi dijo investigador, enseguida a mí me llegó, pero no, la práctica, la actividad que más se está llevando adelante a través de esta integridad es la docencia. Muy alejada de los espacios formales, sí. Bueno, hasta el 2019 no, estuvo en espacio formal, pero en general a lo largo de la trayectoria ocupan muchísimo más los espacios informales, ¿no? Con diferentes esferas de conocimiento, a veces trabajo con artistas escénicos, a veces con malabaristas en particular, a veces con público, con todos, todas. De hecho, hay un proyecto que, como todo proyecto independiente, casi todo lo que las actividades que desarrollo son independientes sin apoyo, autogestionadas a pulmón y el tiempo que deja la crianza, que deja todo lo otro que se está haciendo a la vez. Se desarrolló también el proyecto Anido, que no está como parte de esta charla, pero ahora apareció y lo traigo, que tiene que ver con llevar la reflexión de la propia práctica docente a los ámbitos de la enseñanza de la pedagogía en circo. Desde una tarea muy simple que es observar la práctica docente, una observación lo más objetiva posible, toma de notas para una reflexión común después.
Eso se ha dado en algunos espacios también de educación no formal, de las convenciones, encuentros, espacios independientes, y un poco a pedido y queda ahí olvidado, pero bueno, ahora vino y lo traigo, ¿no? Territorio, ya voy a decir, ya se va a revelar un poco por qué digo, o desde dónde digo, bueno, estoy haciendo circo, evidentemente acá hay riesgo, ¿no? Estás en riesgo, está en riesgo. En la medida en la que yo expongo mi propiosidad, hay riesgo, ¿no? En la medida en que me revelo al otro para poder tener una relación directa, hay riesgo, ¿no? Entonces, ¿dónde acaba el circo y dónde empieza la vida? Hay estas fronteras, todas, como todas fronteras, flexibles, como la de Bolivia y Argentina, por ejemplo. ¿A dónde voy? Bien, entonces aquí vine invitado por Pachi, gracias a todos los que hacen posible estas instancias, a traer en principio aquella publicación, pero también esta otra que tiene una relación con aquella, pero son dos publicaciones diferentes. Esta es muy intervenible, de hecho está ahí para que se intervenga si hay tiempo, si quiere. Esa publicación habla, no es difícil. El Pachi me invitó a presentar, y para mí la palabra presentar tiene un problema grande, o sea, tiene una complejidad enorme, venido de la improvisación, venido de las artes escénicas, de las artes visuales, de la problemática de representación versus presentación, y la palabra presentar para mí tiene relación con vivenciar, con conciencia, con estar, con ser, con contacto, con relación, es una palabra que enseguida se me aleja mucho de la instancia, a no ser que haga un esfuerzo y diga, bueno, a ver qué cosas participan en este momento, qué se hace presente en este momento, para que, pues, digo, cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de mi propia práctica, entonces yo empecé a bailar, ¿qué es lo que se hace presente ahora y qué es lo que se hace presente ahí? Cuando esto se hace presente acá y se pronuncia, y qué de esto que se pronuncia tiene relación con eso. ¿Cómo es que yo hago presente algo que supuestamente una revista o un librito intenta hacer presente de toda una historia? Es una cosa que necesariamente está desincronizada, que tomará partes que sí, partes que no, pero el contenido de información que se mueve en esta integridad psíquica en este momento tiene una relación con aquel, pero no es aquel. Eso está claro. Y esto tiene que ver con la práctica. Digo la práctica y me siento tentado a decir circense, me siento tentado a decir artística, pero no está alejada de la práctica de crianza, de la práctica de la que sea, ¿no? De carpintero, de la casa, de la carpintería me pasa lo mismo, digamos. Sí se me genera la pregunta en relación a las que no conozco, ¿cómo será o cuáles son las posibilidades de trasvasar las cosas de las que voy a hablar un poquito a la investigación antropológica? No sé por qué no conozco la práctica en sí, ¿no? No estoy hablando de una categoría, de un concepto, estoy hablando del qué hacer. ¿Cómo que hago? Ahora estoy haciendo circo, ahora estoy haciendo malabares, ahora estoy enseñando, ahora estoy transmitiendo, ahora me estoy abriendo, ahora estoy... O sea, está todo el tiempo sucediendo. Entonces está esto que se llama vidriera mental porque para mí es como... Si algo me dejó en claro la práctica, a esta integridad psíquica le dejó en claro que ella funciona de manera rizomática y en un espacio abierto. Es para esta integridad muy complicado, es una cuestión de esta naturaleza, otras cosas diferentes, le es muy complicado construir una linealidad. Por eso también aquella publicación es una especie de forzamiento ocurrido en un momento condicionado por ciertas circunstancias de una situación. Bueno, venía una convención, venía esto, che, ¿por qué no escribís esto que siempre decís para que lo tengamos? Bueno, a ver, junto todos estos eso y trato de construir una linealidad. De alguna manera me siento, escribo y bueno, salga lo que salga, se acomoda un poco y sale, ¿no? Pero es bastante difícil. Eso presenta un poco más como yo encuentro que trabaja y se va organizando el conocimiento en esta integridad psíquica, ¿no? Entonces eso es un poco las ideas, las categorías, los intereses, las importancias que fueron apareciendo en la historia de la práctica en esta integridad psíquica, ¿no? De la práctica de malabares. Relacionado con otras cosas, obviamente, porque hay siempre esta interrelación
especie de relato autorreferencial construido uniendo unos puntos a veces más cercanos, a veces más distantes de esa historia, para tocar dos o tres cuestiones que están ahí, algunas muy implícitas y otras casi como en un plano alejado de lo escrito. Esas cuestiones son, bueno, un poco, en una parte, la revistita, el librito tiene una parte que es el relato de la propia práctica, o sea, los contenidos de esa práctica, las cuestiones específicas de la disciplina, pero de una parte de la disciplina en la que se abocaba esta integridad, porque los malabares, digo, son una cosa extensa, ¿no? Cuando empecé a hacer malabar, empecé con todo y eso se fue reduciendo a las clavas y en un momento se fueron las clavas también y después volvieron las clavas y ahí hasta puesto allí esta tensión entre, bueno, sin clavas, ¿es malabares o no? Yo digo que ahora, en un momento vamos a hacer malabares todos y bueno, y es algo que puede ser cuestionable, ¿no? De hecho fue cuestionado, ¿no? El relato de la revista cuenta un poco esta cosa, esta tensión, como hablaste de tensiones, digo, enseguida noté la tensión entre la propiosidad y hacerle caso a la propia naturaleza, a los propios intereses, algo que tiene que ver para mí con los órdenes de lo espiritual en el arte, la tensión de eso con los sentidos de pertenencia a un ámbito, ¿no? Como cuando yo ya estoy perteneciendo, cuánto puedo hacerme caso a lo que yo hago lo que hago, y cómo eso se inscribe dentro de una esfera es a veces un rompedero de bolas, ¿no? Es como una cosa incómoda, por lo menos para acá, que se tomó la caída como algo muy importante en el malabar, primordial, si no se cae no aprendo, y desde esa premisa, listo, entonces poder hacer un ejercicio de vaciamiento de los pesos que la propia esfera de conocimiento tiene en relación al hecho de la caída, y eso hacer los espacios de trabajo y llevarlo a todos los ámbitos, ¿no? La propia práctica, la docencia. Bueno, ahí está la tensión, porque, digo, como dice la revista, había amigos malabaristas que salía de escena y me decían, no sé lo que estás haciendo, digamos, ¿no? Y amigos, digo, no, che, ¿sabes que estoy en esto? Sí, que tú, te vienen horas, vas a escena, salís, che, no entiendo nada de lo que estás haciendo, se te cayó todo el tiempo. Bueno, evidentemente se presenta la tensión real, ¿no? Como, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Correspondo con eso? Sigo en esta, se juegan un montón de cuestiones, hay un montón de cuestiones que se ponen en riesgo en el momento. Eso es como una parte de la historia que está allá. Otras cuestiones tienen que ver con bueno, está la parte como de la historia del malabarista, la parte que es específica de lo que apareció como conocimiento de técnica a partir de una determinada manera de llevar adelante la práctica malabarística y la práctica artística, por tanto. Eso es algo de lo que no me voy a ocupar tanto, yo me ocupé bastante, me parece, con esto, está ahí adentro, una parte, si no se puede charlar. Y la que más me importa es la posibilidad de que el espacio de entrenamiento sea espacio de práctica artística. El espacio de entrenamiento que supone a veces como un espacio diferente de práctica artística, porque ¿dónde empiezo a hacer obra? No, el entrenamiento para mí ya es espacio de práctica artística y la invitación es a abrir la posibilidad de que eso suceda y entonces que el espacio de práctica artística sea espacio de investigación y entonces que el espacio de investigación, que es espacio de práctica artística, que es espacio de entrenamiento, sea espacio de generación de conocimiento. Y no solo de aprendizaje, porque obviamente hay aprendizaje en la práctica, ¿no? Agarro la bici, voy a saltar y bueno, 2 o 3 porrazos y aprendo, ¿no? Pero aparte como espacio de generación de conocimiento es como hay una categoría nueva, una visión nueva, un entendimiento nuevo, puede surgir esta integridad psíquica a través de la práctica. Y para mí allí tienen que concurrir alguna serie de cuestiones. La primera es, hasta si se puede cambiar el cable, a lo mejor se puede proyectar. Solamente lo voy a conectar,
No es tan importante igual, es solo una... Ahí está, acá también se está buscando ahora. ¿Qué hace? Lo venía acá a cuidar la espalda de tu mamá, loco. ¿Venía a la guardia? Bueno, no importa, me Ahí voy viene a acordar lo que me tenga que acordar y lo que me tenga que acordar, no se lo acordar y no sé qué pasa. La vida es bastante más inteligente que yo, va a hacer lo que tenga que hacer en este momento. Así que, en fin, digo, lo primero para mí es una continuidad inquisitiva. Es uno de los primeros aspectos que tiene que haber. A ver, ¿a qué me refiero con continuidad inquisitiva? Hagamos un ejercicio. ¿Tienen ganas? O sea, me estoy corriendo del lugar, me voy a poner el lugar casi de docente, con un permiso, eso los pone en otro lugar a ustedes, lo siento y lo agradezco y lo bendigo y todas las cosas que puedo hacer. Entonces, les voy a proponer hacer un ejercicio y lo guío, ¿vale? ¿Sí? ¿Dispuestos? Va. Entonces, todo el mundo va a apoyar sus gestiones en el borde de la silla, en la medida de lo posible, con los límites. Los que tengan la posibilidad de hacerlo porque tienen a alguien cerca, se van a dar mano. Relajen el brazo, apóyenlo a la vez, porque si no, en un momento va a haber incomodidad. Bueno, sí, claro. Lo siguiente es cerrar los ojos. Yo voy a ir hablando a la vez, voy guiando. Los que les quede muy incómodo pueden tomar algo de materia alrededor que no esté en relación estrecha con ustedes, es decir, no la ropa, puede ser el pupitre, Carmen, apoyar la mano en algo de materia, cualquier cosa, el lapicera, el cuaderno, el pupitre, lo que sea. Entonces, tenemos el alumno que llega tarde. Esa me lo guardo. Sí, gracias. Las gestiones al borde de la silla, esto hace que el eje se hierga un poco, no sé si existe la palabra hierga, de aquí. Ok, estando allí a ojos cerrados, en principio vamos a dejar este contacto, vamos a soltarlo un poco para llevar la atención a otras cuestiones. Cuando digo atención, ya enseguida hay algo de información que empieza a moverse. Agarra algo, Juli, que no sean tus propias manos, cualquier cosa, sí, así como quieras. Entonces vamos primero a llevar la atención a la respiración, al contacto del aire entrando y saliendo con la nariz, el cambio de temperatura, el fresco y el tibio cuando sale, el fresco cuando entra, donde rosa, como rosa, observo. Lo que vamos a hacer es una observación guiada y no mucho más. Observo eso y voy con la atención yendo un poquito más adentro por ese canal y observo cómo rosa un poquito más arriba en la nariz, cerca del tabique, llegando a la unión con el paladar. Observo cuánto y cómo el aire rosa toca, modifica la cavidad faríngea, la garganta. Observo cómo baja por la tráquea, cómo se mueven los pulmones. Desde los pulmones paso a observar cada movimiento involuntario, cada parte que participa de ese movimiento involuntario de la respiración. El estómago, abdominales, laterales, la espalda, cuánto de la pelvis, cuánto del ano, genitales, a dónde está llegando el aire. Observo todas las partes que participan de ese movimiento involuntario, órganos, músculos.
Observo también la inclinación del intelecto a modificar la actividad, es decir, a condicionar el acto involuntario. Respira, solo respira. No está bien ni mal, solo me doy cuenta que hay una parte de mí queriendo modificar. El observador aparece y quiere modificar el acto. Y sigo observando los movimientos involuntarios, observo mi columna si se modifica, observo los hombros, las costillas, observo si algo de eso llega hasta los pies, si pasa algo por las piernas, por los brazos, las manos, la cara. Puede que sí, puede que no. Voy a hacer un pequeño salto cuántico y mientras sostengo eso, la atención en todo eso, en la medida en que se pueda, observo el aire rozando la nariz, en el borde, adentro, más adentro, la cavidad faríngea, la tráquea, los pulmones, todos los movimientos involuntarios y a la vez voy a observar que este que observa está ahí adentro, que como observa no es, si bien está interrelacionado, no es ni los movimientos involuntarios, ni la nariz, ni el aire, ni el afuera de donde viene el aire, está interrelacionado, pero es este integridad psíquica en ese eje dentro del cuerpo y observa todo el cuerpo. En cuanto se ve a sí mismo, puede de alguna manera verse dentro de esa masa, quizás de entraña, quizás oscura, quizás en algunas partes más iluminadas, como sea que se perciba. Pero es ese dentro del cuerpo, no siendo el cuerpo, pero interrelacionado con el cuerpo, que observa. Y desde allí observa todo el cuerpo y va a tomar la piel sin olvidarse de la nariz, la respiración, los movimientos involuntarios, todo el cuerpo, va a tomar la piel y 10 centímetros más allá de la piel, como el límite del cuerpo, y va a observar un poco la información que llega a través de la piel, la ropa, el aire, las temperaturas, humedad, texturas. Va a abrir la piel como en pequeños embudos a lo externo. ¿Cómo? Simplemente lo hace, pone pequeños embudos en la piel. Observa, no se olvide de la respiración, del cuerpo, de yo ahí dentro, que observa. Y va a llevar la atención a la mano en contacto con las manos. Y va a observar la información que llega a través de las manos, que llega en el contacto. La atención está en todos lados, pero la mayoría va a estar en ese contacto. Va a tratar de notar cómo hay diferentes capas de información. Una capa de información es la que está muy en relación con lo externo, la información que llega a la textura, a madera, ¿dónde está madera? ¿Dónde está la capa de información que se dice madera? No me olvido del cuerpo, de la atención, no me olvido de yo ahí adentro, ya dentro del espacio, que casi es espacio-cerebro, espacio-atención, espacio-inquisición, espacio-pregunta, ¿qué? Del contacto de la mano con la cosa, ¿qué de la cosa? ¿Qué es de la cosa? ¿Qué hay? Y la información se mueve, simplemente trato de enfocarme en la información que llega a través del contacto, temperatura, otro cuerpo, la piel. Y trato de darme cuenta de los órdenes de la información. Otro cuerpo que es allá afuera. Pero la información de la sensación, la textura, la humedad, ¿a dónde está esa información? ¿Está allá afuera? ¿Está acá adentro? Cuando observo
cuando atiendo. Y el espacio de atención es espacio de inquisición, es el espacio en el que la información puede moverse. La información de eso con lo que estoy en contacto, que es mi presente relevante, porque el presente es este instante, pero es extenso, muy extenso. Está la sala, los sonidos, los otros cuerpos, el afuera, el viento, el frío. No, mi presente relevante es la mano y el contacto de la mano con la cosa esa con la que está en contacto. La información de la sensación. ¿Dónde está? Y la otra capa de información, porque a lo mejor mientras observo, mientras escucho las palabras que guían la observación, a lo mejor se despierta una capa que tiene que ver con que tengo que hacer algo después, o con un recuerdo de otra mano, de otro cuerpo, de otro momento. Trato de darme cuenta cómo y qué es preciso para qué botones son precisos accionar para que ese espacio de atención, de averiguación esté despierto, aún con toda la información moviéndose, sin que intervenga en la reactualización de este espacio, que es la actividad que me interesa. Es sostener el espacio de pregunta, que es espacio de atención, que es espacio de conciencia, y que indefectiblemente viene a querer ser intervenido por los diferentes aspectos de información que se mueven dentro de ese espacio. Recuerdo mi cuerpo, me recuerdo yo ahí. Desde el cuerpo voy a mi cara, observo mi cara, observo cómo está, hacia dónde está mi mirada. Trato de darme cuenta qué es lo que estoy haciendo cuando hago eso que estoy haciendo. Y muy despacio voy a abrir los ojos y voy a tratar de notar cómo el abrir y cuánto, de qué manera si lo hace interfiere en el hecho de, en la realización de estar viendo el cuerpo, la respiración, yo dentro de mi cuerpo, el contacto con la mano, el dar cuenta de este presente relevante, que es uno ahora y que en el momento siguiente será otro, quizás la pantalla, quizás suave, suelto, ejercicio, suelto. Suelto sin soltar, porque esto que tiene que ver para mí con la actividad inquisitiva, con sostener un espacio de inquisición, un estar realmente despierto a ese espacio de la información que en diferentes órdenes se mueve dentro de ese espacio, es algo que tiene que ocurrir para que la práctica, el entrenamiento, tengan la posibilidad de ser espacio de aprendizaje y espacio de generación de conocimiento. Sin eso, lo otro, aún lo que yo entiendo por investigación, aquí lo que con el conocimiento de información que hay, mucho o poca, tiende a ser más bien el intercruce de ideas, análisis, como un juego de cuestiones que están en una superficialidad que es el campo de ideas, ¿no? Uno está viendo, estoy de vuelta en la práctica, yo estoy malavariando, pero para que esto pueda concurrir hasta una velocidad, a una cierta cualidad y cierta calidad de evolución, de crecimiento, de desarrollo, que no sea mecánica, porque evidentemente si yo voy y me subo la bici, salto y salto y salto, bueno, los porrazos aprendo, pero si yo logro realizar esta actividad por debajo de mi práctica, entonces abro la posibilidad de que ese desarrollo sea consciente, sea voluntario y sea mucho más veloz, dinámico, vivo, contaminado.
sin eso, para mí es bastante difícil que la práctica artística sea a la vez práctica de investigación. Sucede igual, ¿sí? Pero sucede de una manera mecánica, es decir, cada tanto, cierto, claro, esto está bueno, ¿no? Luego tiene que haber algunos aspectos que sean importantes, relevantes para mí en mi propia práctica. Si no hay nada que me interese, que es bastante difícil, entonces no tiene ningún objeto ponerme con la cosa. Aquí mostraría mi PowerPoint, que básicamente es otro Illustrator igual que ese. Mi guía, bueno, se está asomando, se lo voy a mostrar. Sigue siendo, bueno. Otro de los aspectos tiene que ser la no negación de la propia naturaleza. Es decir, para mí la afirmación de la propia naturaleza es una cosa difícil, que no doy por supuesto, porque la propia naturaleza, en principio, habiendo sido educado en esta cultura, es una cosa bastante alejada y desconocida para mí. Yo lo doy por hecho. Entonces, la afirmación de la propia naturaleza para mí es un supuesto, y voy por el camino de la no negación de algunas cosas que van surgiendo y que son esas importancias, inclinaciones, intereses, y que a lo que tengo que darle un lugar, pese lo que pese, pase lo que pase, ¿no? Digo, esto está ahí, la tensión entre el círculo de pertenencia, que no es y demás, ¿no? Luego la exploración práctica, el laboratorio, una vez que eso está allí y que este espacio de inquisición, este espacio de conciencia está realmente despierto durante la práctica como una práctica en otra capa, tiene que haber una puesta a prueba de eso, es decir, poder llevar esos aspectos y esos descubrimientos a condiciones de modificación, ¿no? Para ver qué le pasa, cómo es, si eso no es, qué tanto es, en qué condiciones, aquí o allá, cambia, cómo cambia, cómo hacer como un conocimiento más abarcativo de eso que se está observando, ¿no? Como no es solamente esto primero que surgió, sino que es todo esto, ¿no? Aún con las interrelaciones con otras cosas que están fuera de lo que supuestamente es eso que estoy observando. En este caso, como yo pongo acá, ¿y dónde está mesa, no? ¿Cuánto de esto real existe la posibilidad de relación directa con la cosa? Es decir, ¿cómo sé yo que básicamente lo único que estoy pudiendo ver es mi sensación de eso? Eso no lo estoy pudiendo sentir. Lo que realmente estoy viendo es la información que se mueve, porque cuando ella toca se mueve otra información, cuando ella toca se mueve otra información, cuando ella toca se mueve otra información, y lo que estamos viendo es esa información, que claro, la mayoría de las veces no es textual, y sobre todo en la práctica artística y escénica y corporal, esa información es la sensación de una sensación, es como una nebulosa psíquica que trata de traducirse en palabras. Bueno, hay otras que un poco voy a saltear porque ya creo que es hora de ir cerrando. Y tiene que haber en esto también un ejercicio para mí de desatarse de la inclinación del intelecto por ir a construir linealidad, ¿no? Esta cosa de, digo, la práctica concreta es, aparece una información que es conocimiento, que es, en los malabares, truco, ¿no? Y hay algo en el intelecto que quiere ir a formalizar la cuestión, el surgimiento, ¿no? Va a decir, esto es esto, lo voy a hacer, lo voy a poner en esta secuencia, lo voy a hacer así, 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 para que produzca esto en un futuro, cuando esté parado. No, evitar por completo eso, porque eso, si bien está en algunos aspectos de para quien pueda ocupar un espacio de su propia práctica, en este momento de la práctica interrumpe el espacio de inquisición. En el momento en el que hay respuesta, en el momento en el que la memoria reacciona, indefectiblemente eso implica una interrupción de ese espacio, o por lo menos una parte de ese espacio ocupado por una cierta información. Y que esa información pueda deambular, existir en ese espacio sin que el espacio siga existiendo, y que es una práctica, no es una cosa que se puede dar por hecho. Para que eso pueda ocurrir, yo tengo que lograr tener una distancia con
esa información. En el momento en que yo me ato con la información, la memoria, por su cualidad, por su manera de comportarse, tiende a proyectarse desde el pasado, traer información de allá para proyectarla hacia allá. Necesario es encontrar la manera de entrenarse en desatarse, en seguir abriendo, seguir abriendo, seguir abriendo, seguir abriendo, y esperar a que la información se mueva sola, aún con el vértigo y el riesgo de que se pierda todo lo que está pareciendo que es tan wow, hasta que en fin, en un momento aparece algo que se puede escribir, una cosita. Luego, desde esta perspectiva, para mí, quiero decir, insisto en que tiene que existir la posibilidad de que eso ya sea un espacio que la propia práctica sea espacio de investigación y de surgimiento de conocimiento, sin que haya nada necesario por fuera de eso. Es decir, ahí tiene que estar la posibilidad de que esté cerrado todo. Claro, no se está colectivizando el conocimiento y en ese momento llegará el momento en que sea necesario cruzar con otros textos, ver la manera de escribir, cómo lo pongo cuando lo converso, cómo hago para explicarle a él desde cualquier actividad que desarrolle, la docencia, la investigación. Pero esa capa del abrir la información para mí es un momento posterior que puede ser elegido o no. La propia práctica es espacio para el surgimiento del conocimiento. Aún ese conocimiento queda aquí encerrado. Hay un desarrollo de conciencia, de esta individualidad, de integridad psíquica que sí o sí va a terminar afectando, ¿no? No necesariamente tengo que elaborar texto a partir de eso. Bueno, eso más o menos es.